sobrevive como en una especie de burbujita mientras no haces nada. Lo tiene y lo tiene reflejado, lo que tiene es no subrayado, no explícito y no discurseado. Sí es verdad que está presentado la Guardia Civil como si fuera algo así bondadoso y como si fueran problemas de rasgo de carácter, que es un padre gruñón tradicional, pero y que realmente como Guardia Civil resulta, y como autoridad del pueblo, resulta sumamente bondadoso, si se quiere, ¿no? Pero yo creo que es la mezcla que hay en la película, y a mí es una mezcla que me parece que en este caso funciona muy bien, de algo que es pues un apólogo moral, una fábula, un cuento de hadas, si se quiere, todo mezclado también con una metáfora de un microcosmos, pero que es una metáfora en el fondo realista, o sea, que no está reflejada la realidad de manera naturalista, pero lo que cuenta al final es real. Y yo creo que los personajes, que en el fondo son bastantes, que tienen un poco más de acercamiento interior, como el de Valentina Cortesa y la maestra, como el de Franco Fabrici, curiosamente los más individualizados suelen ser actores italianos en la película, demuestran un elemento fundamentalmente de frustración y de intento de huida. En el caso de uno parece que lo logrará, pero vaya usted a saber con qué resultados, y en el otro da la sensación de que está condenada a vivir prisionera de ese pueblo y de la misión que en algún sentido se ha aceptado como maestra, ¿no? Bueno, ten en cuenta que en esta época se habló del escapismo, de la palabra que se empleó, pero yo creo que Berlanga, en ese momento de su vida, él hizo Novio a la vista, hacía Bienvenido Mr. Marshall, hacía un tipo de cine donde él se sentía muy cómodo. A mí esta película me parece mucho más amarga y triste que Bienvenido Mr. Marshall, eso sin duda alguna, pero es como decir que era escapista Miracolo Milán, Milagro Milán, porque bueno, se ponen a tomar el sol los pobres con el rayito de sol, vuelan en las escobas, y dice, hombre, no tiene nada que ver, esto, como dice Miguel, es una fábula, y evidentemente si la cogemos por el lado político, pues claro, todo lo que pasa no es solo que sea Calabuch, es que Calabuch tampoco era así exactamente, pero a mí cosas que me gustan es que en los pueblos había niños y se oían risas y jugaban, no sé, hay como por ausencia un mundo de infancia que yo también recuerdo que cuando tenía esa edad, bueno, pues había eso. Ahora, si decimos que la Guardia Civil no era así, y los torreros tampoco eran así, y evidentemente no lo podemos aplicar el realismo crítico. Y sigue, que te he quitado la palabra. No Sí, me quitan nunca nada. Y además, creo que no me he expresado bien. Primero, no veáis, ni que vea Luis, la menor crítica en lo que estoy diciendo. Bueno, podés comentar ahora bien. Porque está tomando notas, Luis. Yo también he vivido el franquismo y soy el menos adecuado para hacer ninguna crítica a nadie. Punto. Segundo, porque yo estoy intentando plantear un problema cinematográfico, ni siquiera ideológico. Bueno, ahí sí podemos hablar también mucho de cinematográfico. En el sentido de que creo que las películas dicen más cosas de las que incluso el director quiere decir. Esa es la grandeza del cine. Claro, que las imágenes son más poderosas que la intención que ha tenido el director. Y entonces yo estoy viendo esta película en el año 2009 y veo 1956 y digo, es España, se ponga como se ponga, es España, porque eso es el nodo y eso es España, primer punto. Y por mil detalles que esa es Peñíscola maravillosa como era entonces y no probablemente como es ahora. No recuerdo cómo es Peñíscola ahora, no sé cómo es Peñíscola, pero seguro que era más bonito cuando ves la película. Lo que yo quiero decir simplemente es que no sé si por motivos ideológicos o no, cómo voy a entrar yo en la ideología de nadie, pero en Calabuch, que por cierto la censura naturalmente obligó a que se pusiera CH y no Calabuch,
que es como realmente Calabuch, tenía sí, que como haberse se pronuncia escrito. Calabuch, Que claro. tenía que haberse escrito. Bueno, en esa película, Calabuch, hay una cárcel en la que la gente entra, sale, incluso Se se cierran abre ellos por dentro, mismos. se abre por fuera. Como Y llegues entonces, tarde no entras, le dicen. entonces yo que soy... Es una cárcel muy moderna, ¿eh? O sea, Entonces yo que soy un viejo de la localidad, me acuerdo hoy y digo cómo era la cárcel en España. Eso es lo que te decía, es decir, las imágenes de la película han sido más poderosas que las intenciones de Luis García Berlanga. Sí, pero si yo Entiende lo que quiero decir, me perfectamente expreso. lo entiendo y lo comparto al 120%, pero es que lo que ha querido hacer Berlanga es otra cosa. Es como si decimos, es que en el año que escribía Miura 3 sombreros de copa ocurrían otras cosas. Ya, pero hombre, Miura está escribiendo otra cosa. Pero por ejemplo tú dices, hay una cárcel. Pues claro que hay una cárcel. ¿Cómo está tomada esa cárcel? Es que al final lo que ves de la cárcel son fórmulas matemáticas, dice, que es como una imagen que no tiene nada que ver, pero sobre todo está llevada con un humor. Hay un momento que le dice, como lleguéis tarde no entráis a la cárcel, o sea, os quedáis fuera. Y a ver dónde dormís. Perdóname. Sí. Pero es un mundo de contrabandistas. Que sí, hombre, Sí, que claro, ahora o sea, entramos yo- en la película tal cual es la película. Claro, yo quiero entrar en la película tal cual es la película. No, sí, a mí me gusta mucho más que Bienvenido, que estoy de acuerdo contigo, pero infinitamente Mucho más. mejor. Hombre, Muchísimo mejor. hay una cosa además también, y yo creo que en el 56 había muchísimos españoles que habían estado en los últimos años en la cárcel. Y todo el mundo sabía que la cárcel no era así. Y yo creo que hay ese efecto de contraste entre lo que te están mostrando, que dices, bueno, qué disparate, una cárcel en la que cada uno canta, sube y baja, toca la trompeta, hace un poco lo que le da la gana. Miguel, la película fue el segundo premio del Sindicato Nacional del Espectáculo y la película fue declarada de interés nacional. Y la premió la OCIC, la Oficina Católica Internacional. La OCIC, la Oficina, la OCIC, la premiaron Oficina en Católica Venecia. Internacional del Cine, por alguna razón las premiarían. Bueno, Porque es una a lo película mejor llena porque de no tenía ternura. mucho más que premiar, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, a mí hay un momento de la película que me emociona y es cuando sale el cohete y pone Calabuch. Es emocionante. Como el talento de ese hombre sabio, como dicen ellos, Jorge, joder, les da esa alegría, nunca han ganado un concurso. Eso me parece que es un poco por donde va la película. Con la amargura, que tiene otro momento, que a mí me parece de lo mejor del cine de Berlanga, que cuando hace así van a inaugurar la barca, se jode la letra de este hombre, las S se han jodido, que se llama Esperanza y se llama fuera ya la Esperanza. yo O sea creo- que es muy complicado. yo creo, Juan- Ese es uno de los personajes más bonitos que ha pintado Berlanga nunca, de Manuel Alexandre. De las S. Manuel Alexandre. Y ese y el torero. Hay Se pone un plano, Alejandre. hay un plano en la corrida de toro y yo quiero entrar en la película porque Sí, sí. la película me parece No, pues estamos en la película, Juan, ¿no? Estamos en la película. No creáis que vengo a traer un... Que no, hombre, que no. No, hay un plano, a mí me parece fantástico cada vez que la veo la película, y es el toro bebiendo en un cubo. Eso hay que tener mucho talento para meter en ese preciso instante la vida entera. Es un Y plano con vida. la naturalidad con la que hablan todos con el toro y dice, está resfriado, nada, hombre, eso no es nada, como si fuera el hijo suyo. Claro, venga, sí, sí. eso no pasa nada. Bueno, adiós, hasta luego. Claro, eso es todo de la Codorniz, de los Claro. cuentos de Neville, de las cosas que publicaba Antonio Ennio Herrero, Flaiano etcétera, y también tal ha debido cual, ¿no? meter toda la parte italiana. Sí, bueno, claro, y ahí está ¿Te también. das cuenta que es italiano el actor Langosta por cómo gesticula? Si lo hubiera hecho López Vázquez, que creo que era el que lo iba a haber hecho, ¿no? Pues Hombre, hubiera sido distinto, claro. Eso sí que es cierto y es verdad que A estas mí- películas que han coproducción con Italia en el fondo son híbridas y tienen una parte que es muy italiana. O sea, hay una especie de mezcla que también contribuye un poco a esa especie de desdibujado de los rasgos y esa especie de confusión, digamos, entre que supongo estaba preparado para doblarlo en italiano y llamarlos carabineros y no contarte casi dónde ocurría. Porque en principio esto es un poco la historia del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Es decir, Que lo mete también. que ocurre en un lugar de estos de Ruritania, Sí, como sí. Zenda o algo así. Ocurre en un sitio más o menos quimérico, que cada uno lea ahí las referencias, etcétera. Y es una forma, digamos, indirecta, que por otra parte ha sido más bien lo más normal en Berlanga, porque yo creo que todas sus películas tienen ese elemento con esa frecuente voz en off de no se sabe quién, que cuenta y que comenta con una especie de mezcla de ironía, melancolía, tolerancia, etcétera, y que estructuran desde
desde el cielo parece, porque parece una voz divina, el contar más o menos pues las andanzas y las idas y venidas y las desdichas de los hombres, ¿no? Y yo creo que ese elemento que tiene como de cuento, que también lo tienen bastantes películas italianas de esos años, digamos, de lo que se ha llamado un poco el neorrealismo rosa, neoidealismo, creo que más o menos funciona, y que probablemente era una medida de defensa frente a la censura, porque claro, en aquel momento la censura estaba sumamente vigilante. Y de hecho a mí la película española del año 56 que más me gusta de lejos es Hospital General, de Carlos Arévalo, que es una película que le dieron la más baja calificación y que se acabó estrenando perdida por ahí 3 años después, es decir, supongo quebrando a los productores. O como en el año 55, Fulano y Mengano, que es otra película también que eran una visión muy negra, muy amarga y muy negativa, no estrictamente política, que no se hablaba gran cosa de política, que no te dejaban, pero sí dar una imagen de España totalmente antiidílica.